Hola a todos, bienvenidos a Inbound Flow, el espacio donde fluyen las ideas de marketing, ventas, tecnología y todo lo que necesitas saber para llevar tu estrategia de negocios al siguiente nivel. Soy Julio Gómez y conmigo está mi compañero de batallas, Jorge Cortés, con quien además de compartir oficina, comparto ideas todos los días sobre estos temas. Bienvenido, George. ¿Qué onda, Jules? Pues un gusto estar aquí, platicando, justamente como dices, todos los días estamos discutiendo todo lo que nos pasa, implementando estrategias, ayudando a muchas empresas, y creo que está muy bueno que muchos puedan escuchar, porque estoy seguro que se van a sentir identificados con varias de las cosas que vemos en el día a día y que puede ser bastante útil e interesante. Justo, por fin se nos da. ¿Sí? ¿No? Por fin se nos da el estar sentados platicando de los temas que realmente discutimos todos los días, entonces bienvenido a este Inbound Flow. Sí, pues bueno, a disfrutarlo y justamente empezar a desmenuzar algo que tiene mucho que ver con lo que pasó en esta semana. Digo, de entre todo el trajín y muchas cosas que tuvimos que solucionar, hubo algunos puntos en común y entre ellos había un tema de CRM y creo que es algo que hoy las empresas por ahí están padeciendo y sobre todo porque creo que hoy el CRM no saben cómo trabajarlo, no saben desde qué perspectiva verlo porque no es tradicionalmente visto por todas las áreas. A veces solamente está asociado a un tema de ventas, un tema comercial, pero es más que eso. Y creo que es algo de lo que me gustaría que platicáramos hoy y poderlo desmenuzar a nuestro estilo, ¿no? Bienvenido, rico tema, CRM. Y sí, justo, CRM es algo que nos pasa todos los días, que depende con quién estás platicando. Ven el CRM como un ente donde no, nada más entra ventas en este punto, ¿no? Y nosotros trabajamos mucho con el equipo de marketing. Y marketing a veces como que, entre que le tiene respeto y que como que no entiende cómo debería estar participando a veces. Yo regresaría a algo importantísimo para tratar de explicarles a todos los que nos ven y ayúdame a explicar, ¿qué es CRM? ¿Qué es un CRM? Porque es algo que escuchamos siempre en todas las empresas, pero me gusta tu punto de vista sobre el CRM. Y creo que el qué es el CRM ha cambiado un poco la perspectiva de cuando empezó a ahorita. Evidentemente era esa plataforma con la que antes llevábamos la relación con los clientes, pero veíamos la relación en un proceso muy particular. Era prácticamente en ese proceso de cierre. Pero hoy, ¿qué es realmente el CRM? Hoy para mí es el corazón de la estrategia. O sea, es hoy el corazón de la estrategia porque es donde tienen que vivir tus datos. Y a partir de eso es donde se empiezan a detonar diferentes acciones para diferentes áreas. O sea, ya no se limita solamente a un proceso comercial, a un proceso, digamos, solamente de ventas, sino cuando hablamos de un cliente, hablamos que ese cliente interactuó con nosotros desde la primera vez que nos vio en un sitio web, que nos vio en un posteo de redes sociales, que inclusive nos pudo haber visto en alguna activación, pero cómo toda esa información vive en un lugar que nos ayude a que ese cliente realmente podamos tener toda la información de su viaje. Y para mí eso es hoy en día el CRM, el lugar donde va a vivir la información de ese cliente, pero que va a vivir durante todo su ciclo de vida. Y es lo más importante porque aparte nos va a dar un tema hoy de visibilidad de negocio, porque hoy es muy importante y creo que muy útil para realmente saber si nuestra empresa está creciendo de la manera en la que esperamos, ¿no? Es interesante de ver cómo ese CRM hoy lo puedo tocar, pero lo que me estás contando es que en realidad el CRM empieza desde mucho antes de un proceso comercial, ¿no? O sea, tienes que meter información ahí antes de que esta persona tenga yo una oportunidad de ventas. Y es todo un tema de comportamiento. Lo que me vas diciendo es cómo es el journey de la persona, cómo es ese viaje de la persona o qué puntos va tocando esta persona con la empresa para yo conocerlo, ¿cierto? Exactamente. Es realmente hoy, cuando hablamos de esa herramienta que ve la experiencia del usuario, es la experiencia desde un inicio. ¿Desde qué punto yo puedo identificar qué es Julio Gómez? Y que no solamente es Julio Gómez y que empieza a interactuar conmigo en un entorno digital, que también eso ha cambiado en cómo los usuarios hoy interactúan con nosotros. Es que hace 20, 30, 40 años el entorno digital no era necesariamente el entorno en el cual nosotros empezábamos a relacionarnos con nuestros prospectos, con nuestros clientes. Realmente a veces fue siendo como más paulatino. Y la parte digital mucho tiempo se dejó relegada. ¿Dónde empieza a retomar un tema importante? Pues cuando justamente llega el tema de la pandemia y esa digitalización que antes era opcional. Exacto. Claro, llegó un tema de no, tenemos que hacerla sí o sí. Y nos damos cuenta que muchas cosas que ya vivían en ese entorno digital, esa información quedaba perdida. Y hoy es cómo vamos a empezar a concentrar todo eso desde un proceso
de educación con el usuario, cada que me pregunta algo, inclusive qué cosas le interesan, porque también es una parte importante del contexto. Porque no solamente tener información por tener información. Un CRM tradicional que tenía solamente la información como nombre, correo electrónico, teléfono, está bien. ¿Por qué? Porque eran para simplemente ponerse en contacto Guardar con la ellos, ¿no? información, Guardar información. Era casi una agenda. Sí, el Excel te da, ¿no? O sea, Ajá. Nacen de los Exceles. O sea, esos primeros CRMs inclusive, ¿cómo se gestionaban? Se gestionaban como un Excel. Era una línea donde yo simplemente iba cambiando las etapas dentro de una celda, igual, de manera lineal. Y hoy, ¿qué es lo que vemos? No, se empezó a desarrollar después un tema ya de objetos. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos lo más tradicional, ¿no? Tenemos un tema de contactos, tenemos empresas, tenemos negocios, y digamos se van anidando entre ellos y se van relacionando. Pero no solamente tenemos esos objetos, o sea, hoy en día ya lo podemos relacionar, digamos, a otro tipo de cosas y en función de la operación. O sea, ¿y por qué? Porque realmente hoy las operaciones van siendo también más específicas. O sea, hoy las empresas van teniendo cada vez más assets y necesitan objetos especiales para poder asociar un producto en particular, un pago, si a lo mejor interactúan por algún tipo de aplicación. Y ese Excel, evidentemente, no te da nada de eso. No te da. Pero déjame, hago una pausa ahí y voy a tocar dos temas. Uno es la estructura de datos que me estás contando ahorita. Esa estructura, si nos vamos un poquito para atrás, y te estoy hablando de en los 80s, era como tú lo dices. O sea, era toda la información de esta persona y todo lo que hoy hace Jorge con actividad lo voy a dejar guardado en esa carpeta que es de Jorge. Llegan los 90s y empieza un tema de la automatización de las fuerzas de ventas. Y ahí es donde se empieza a hablar de esto que tú dices ahorita. Oye, sí es Jorge, pero fíjate que Jorge trabaja en esta empresa, ¿sí? Y entonces tengo que asociar que Jorge trabaja en esta empresa y además que tengo una oportunidad de negocio. Y entonces ibas creando objetos para ver cómo era el comportamiento de Jorge. Y eso empezó, fíjate, eso ya no lo dice, digamos, la literatura desde los años 90. Hoy lo que me estás diciendo es que muchas empresas hoy trabajan todavía como si estuvieran en los 80s. Claro, porque ni siquiera llegan a ese punto donde tienen objetos. Es más, yo te diría, hoy en día hay Exceles que te juro que son más funcionales que su CRM. Sí. ¿Por qué? Porque también, ¿qué es lo que pasó? Empezaron a crear muchos CRMs a la medida. ¿Por qué? Porque pensaban de, esto se adapta a mis necesidades particulares y empezaron a desarrollar grandes elefantes. Y digo que elefantes porque se empezaron a hacer enormes. Empezaron a parcharlos y le agregaban cosas y tardaban meses en desarrollar así 3 campos. O sea, parece ridículo, pero Sí. eso... Hoy eso sigue pasando sucede. en empresas, ¿eh? Hoy sucede eso, ¿eh? Hoy sucede. O sea, tardo 3 meses de desarrollo para que tú puedas meter 2 campos. Y te digo, hay Exceles que hoy en día son más funcionales. Y no solamente eso. ¿Qué es lo que pasaba inclusive en los mismos 90? Aunque había objetos... Hoy parecía que era más por un tema administrativo y tener el control, pues para facturar, para inclusive conectarlo con un RP. Era más por un tema 100% administrativo y perdió un poco la esencia de para qué era creado un CRM. Era un tema de relacionamiento con el cliente. Pero ¿cómo va a haber relacionamiento si no sé nada de ti? O sea, si eres un extraño, si no tengo un contexto... El contexto es todo. Tal cual. El contexto es todo en un CRM y eso no lo puede dar realmente lo que tú dices, pero sí se usaba así. Y dijiste otra cosa que es bien importante, tú le dijiste, se crearon elefantes muy grandes. Yo creo que la pandemia, con lo que estabas diciendo, sí aceleró un proceso de transformación, sí empezó a mover a las empresas al interior en necesito herramienta, necesito tecnología, pero esa urgencia fue desordenada desde mi punto de vista, porque hoy te estás sentando con empresas que sí, tuvieron que tuvieron que gestionar procesos en diferentes herramientas. Y esas diferentes herramientas hoy no se pueden hablar entre sí. Entonces la pandemia sí nos aceleró en un proceso de transformación digital, pero también no fue bien estructurado en muchas empresas. Se compraron tecnologías que además no se hablan entre sí. Entonces además ahora sí tengo datos, pero todos son aislados. Y no los puedo centrar contra mi cliente, que debería estar al centro de toda mi estrategia. Entonces, esa aceleración en la pandemia también nos trajo una consecuencia de no crecer correctamente, ordenadamente o estructuradamente, ¿no? Y es que, ¿sabes? Creo que repetimos el mismo problema. ¿Qué es lo que pasa con la pandemia? Simplemente fue más rápido, ¿sabes? O sea, es repetir el mismo error, pero de forma más acelerada. Porque se empezó a adoptar tecnología en función de necesidades muy particulares y muy acotadas. ¿Y qué es lo que pasa ahora con el CRM? Porque cuando hablamos de que el CRM ha crecido y evolucionado, es porque ya no es una herramienta acotada. ¿Cómo lo usas hoy? Cuéntame. O sea, hoy, ¿qué es lo que realmente
¿qué es lo que más te piden las empresas en la operación? O sea, hoy digo, en contexto, Jorge opera la estrategia de muchas empresas, con su equipo obviamente, pero hace implementaciones de CRM, hace desarrollo, hace tecnología y nos ayuda a estructurar eso. Hoy, ¿qué te piden en temas de CRM las empresas o cuáles son las cosas que estás viendo? ¿Para qué debería de ser usado el CRM hoy en día? Yo creo que hoy en día la mayoría de las personas, bueno, de las empresas y de los líderes de las empresas están buscando poner en orden sus procesos comerciales, empezar a alinear justamente esos procesos de adquisición con los procesos de cierre y poder tener un tema de efectividad. O sea, ver el retorno de inversión, creo que es lo que hoy más les interesa, es un tema de rentabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ojo, es muy importante y realmente creo que es una de las grandes cosas que te da un buen CRM con una buena estructura de datos, un tema de trazabilidad para realmente poder medir eso. Lo que pasa es que en el camino nos damos cuenta de que ese beneficio, que es el tener la trazabilidad para poder medir una rentabilidad, toca otras áreas, toca áreas 100% operativas. ¿Cómo realmente funciona el negocio? ¿Cómo están realmente los fierros? ¿Cómo tengo un licenciamiento sobre una cosa, un licenciamiento sobre otra? Sobre todo, cómo no hay un proceso a veces alineado entre áreas. El área de marketing tiene su proceso perfecto. Y sus operaciones de marketing. Desde que, oye, yo tengo un canal, trabajo un canal como puede ser un canal orgánico, un canal de pago, y puedo medir mi lead, perfecto. Y después, en la parte comercial, yo tengo mi proceso comercial, así recibo el lead, así lo opero, y es más, después a lo mejor tengo otras 2 o 3 herramientas con las cuales yo valido cierta información. Y trabaja completamente aislado un tema de marketing. Y entonces es donde nos empezamos a dar cuenta que realmente están rotos los procesos. Entonces yo te diría, se acercan y lo que más les interesa es tener ese tema de rentabilidad, que es uno de los grandes beneficios, es clave. Pero en el camino nos damos cuenta que el proceso no solamente, más bien que el problema no solamente es el tema del proceso. No es el, perdón. No es el... Realmente el problema no es solamente la tecnología, o sea, está en el proceso. El problema está en el proceso. ¿Por qué? Porque desde un inicio no se hablaron y sobre todo no empezaron a construir su plataforma no pensando en algo muy acotado, sino en realmente como el mismo usuario de principio a fin tiene un recorrido. Y ese usuario va a interactuar conmigo en esos momentos. Y a él no le importa si es el departamento de marketing, si es el departamento de ventas. Para él es la empresa. Clientes, es la empresa. Claro. Y a veces, bueno, lo hemos platicado, ¿no? ¿Qué es primero? O sea, el Customer Journey, el CRM, ¿qué es lo que ayuda a definir ese proceso? Y a veces son esas pláticas del huevo y la gallina. No, muchas veces yo creo que sí es parte de un tema de proceso. Siempre en las implementaciones es fundamental un proceso, un equipo que ejecute ese proceso, porque también algo del CRM es que no necesariamente lo pensamos en quién lo va a trabajar y es donde también hay mucha fuga de información o hay inconsistencia en los datos. Y por otro lado, la tecnología, o sea, tener la tecnología correcta. Y eso es en lo que yo me enfrento en el día a día. Cómo hoy empiezo a mapear esos procesos, empiezo a alinear a equipos porque se tienen que hablar y te das cuenta de, oye, yo acabo de llegar a trabajar contigo como un aliado y me doy cuenta que tú ni siquiera te hablas con el del otro área. Y es curioso porque nos damos cuenta que nosotros vamos descubriendo cosas que las mismas personas dentro de las empresas no conocen. ¿No te pasa que a veces eres como el doctor dentro de las empresas? Sí. Porque estás con el equipo de marketing, ves que el proceso está roto con el equipo de ventas, pero al mismo tiempo ventas y marketing siempre tienen ese conflicto y muchas empresas tienen ese conflicto y a veces te toman como ese doctor que vas realmente mediando el cómo alinear perfectamente equipos, porque además el resultado de uno es el beneficio del otro. Entonces, cuando entienden ese proceso completo es cuando dicen, ok, me gusta que ya en realidad me pases un lead bien calificado, bien estructurado, con la información que yo necesito para que pueda operar un tema comercial. Pero, ¿sabes? Más que doctor, la verdad, seamos muy sinceros. Somos el terapeuta de pareja, ¿sabes? Sí. Somos hay que mediar, digamos, la problemática. Es que es eso, es empezar a conciliar, empezar a que ellos vean cuáles son sus objetivos y que todos tenemos un objetivo en común, el cual se logra a partir de nuestros objetivos particulares. Justo. Y sí, o sea, nos volvemos... Pero además dependo de ti. Claro. O sea, yo como equipo de marketing puedo hacer un buen trabajo en términos de adquisición, de calificación, pero si eso en el equipo comercial no avanza, nunca vamos a tener un retorno de inversión. Porque en realidad dependemos del equipo de ventas. Yo tengo que ser muy eficiente en qué es lo que le paso. Y en la estructura del CRM tiene que ser claro eso.
¿no? O sea, los parámetros, las propiedades, los procesos, los objetos, para que realmente esa comunicación fluya de buena manera. Y entender cómo fluye la información. Porque cuando hablamos de data, no solamente, y es muy importante poderlo estructurar, pero es también cómo fluye de un lugar a otro. Porque a veces el funnel comercial nos ayuda, pero a veces también nos ha hecho ser muy cerrados en algunos casos. ¿Por qué? Porque el funnel tiene una dirección, ¿sabes? Va de arriba hacia abajo. Sí. Y es un problema. claro, y eso que es lo un sigan problema. dibujando de la misma manera. Justo. Y sigue siendo un problema porque no están viendo al usuario al centro. Lo que quieren ver es la venta final, pero tú cuando cambias a ver al usuario al centro de todo, eso se convierte en algo que tiene que ser circular. O sea, no puede parar, digamos, la actividad que yo tengo con ese usuario. Porque justamente la información debe de ir tocando a todos. Y cuando tú, justamente, ahorita que dijiste el usuario al centro, eso es el CRM. Porque ¿dónde va a vivir la información? ¿Dónde va a estar ese usuario en el centro? Dentro del CRM. Sí. Es donde voy a tener esa información. Porque ya no es solamente información que yo, marketing, te tengo que dar a ventas para que cierres un negocio. No. ¿Qué información me das tú como comercial para saber de entrada, ¿estoy haciendo bien mis campañas? Justo. ¿Te estoy trayendo a las personas adecuadas? Hablabas de calificación de MQL, de SQL. Ninguna de las estrategias están, digamos, escritas en piedra. Cualquier estrategia se debería de ir optimizando. ¿Y cómo se optimiza? A partir de los resultados, a partir de la información. Entonces, de entrada, la información del comercial me va a ayudar para definir e ir puliendo mis estrategias de adquisición. Y no solamente eso, marketing te puede seguir apoyando dentro de un proceso comercial. ¿Qué pasa cuando se detiene un negocio? Cuando alguien dice, no me llames ahorita, llámame en 3 meses. No le vas a hacer una venta dura, pero no por eso vas a dejar de desaparecer como marca. O sea, levántame la mano y no importa que tú no le hables, pero yo de todos modos voy a ver de qué forma sigo recordando mi marca. Te sigo manteniendo con algún tipo de contenido de interés. O sea, cómo realmente yo te regreso justamente a otra parte dentro de mis procesos de marketing. Pero fíjate, a veces yo con los equipos les digo, oye, se quedó un negocio atorado, ya lleva más de 2 semanas ahí, no te están, o sea, ya te gostearon. ¿Me explico? O sea, ya te gostearon. Marketing a veces entra y puede hacer hasta un retargeting en sus campañas. Claro. Me aparto a un grupo con ciertos eventos y voy a ayudarle a ventas a ver si esta persona regresa. Voy a tratar de impactarla para ver si ventas puede avanzar. Y cuando ventas entiende eso, empieza a marcar la información correcta en el CRM. Porque en realidad ya vieron el beneficio de que marketing ponga un pie en tu CRM, ¿no? Sí. Y bueno, y de ventas a servicio al cliente. Porque una vez que yo vendo es realmente como servicio al cliente lo atiende de buena manera. Y sobre todo, cómo también sigo yo presente como marca. Y nos pasa como cualquier relación humana. Lo que pasa es que en lo que te enamoro, en lo que me cierras un negocio, estoy presente. ¿Qué pasa? Ya eres mi cliente y no te voy a volver a tocar prácticamente más que 1 mes o 2 meses antes de que empieces un proceso de renovación. Y ese es un impacto fuerte en la experiencia del cliente. ¿Estás Claro. de acuerdo? O sea, 100%. y fíjate, hay muchas empresas que dicen, ahora yo voy a trabajar un plan de lealtad. Experiencia del cliente y está perfecto, pero para que podamos manejar eso tenemos que marcar y tener nuestro CRM al centro con todos nuestros usuarios y con toda la información a la mano. El contexto, regresamos al Sí, contexto. sí, sí. Necesito, para ese plan de lealtad, necesito contexto. ¿Qué pasó? ¿Quién le vendió? ¿Cómo le vendieron? A veces hasta para la venta cruzada. Hay problemas con el tema de venta cruzada. El cómo ejecuto estrategias de venta cruzada. Contexto del CRM. ¿Qué me compró? ¿Qué es lo que deberíamos de seguir, digamos, naturalmente vendiendo? Y haces estrategias, pero el CRM otra vez al centro de todo, ¿no? Sí, inclusive, ¿cómo te fue en la adquisición de tu producto, de tu servicio? ¿Cómo se fue desarrollando? Es más, ¿lo ocupas o no lo ocupas? Así de sencillo. Hay veces que ni siquiera las empresas se dan cuenta si el servicio que les contrataron lo ocupó o no lo ocupó. Y te quiero, digamos, te llego con un speech para renovar con grandes beneficios. Oye, ¿por qué no lo ocupó? ¿Por qué no te diste cuenta a lo mejor al mes 5? O sea, ¿de dónde tomas la información? Que eso es otra cosa importante hoy. El CRM tenemos que ver de dónde se alimenta. Porque hablábamos del equipo comercial, hablábamos de marketing, hablamos de servicio al cliente. Pero hay muchos lugares de los cuales tiene que tomar la información. O sea, ese CRM no tiene que tener una fuente de información única. Realmente hay que trabajar en que ese CRM concentre toda la data, porque ¿qué es lo que va a hacer? A partir de tener yo esa información, voy a empezar a determinar cuáles son los triggers para hacer algo, para que algo suceda. ¿Qué es un trigger? Es un trigger, es tal cual, levantar la mano de aquí sucedió algo para que yo detone una acción. ¿Y qué Es el detonas detonador. a partir de eso? Puedes detonar diferentes cosas. Desde un mensaje, y un mensaje hablo en el canal que sea. Hablo de un correo electrónico, de un WhatsApp, Messenger. Tú lo decías, me puede aparecer, puedo detonar que me aparezca una publicidad en una campaña de pago en alguna red Pero social. todo te en detona ad. algo del CRM. Me lo detona algo del CRM. Y ese algo puede ser información que puso
un usuario del CRM que colocó algo, o puede ser información que nosotros tenemos a partir de una integración. Oye, si yo tengo una plataforma o tengo una aplicación y alguien se loguea o no se loguea, ya tengo información para mandarle algo. Si yo tengo un servicio financiero y alguien tiene ciertos movimientos en su cuenta, le puedo mandar algo. Y esa información que me la está dando el mismo usuario, si te das cuenta. Pero esa información con la cual yo puedo empezar a hacer desde temas de upselling, de upgrade, un tema de retención, pero son cosas que no se terminan, pero es a partir de tener la información. Y es donde te digo, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo hacer mensajes, puedo hacer campañas como también muy targeteadas y muy específicas, o simplemente también puedo evaluar mi propio producto. Hoy mucha de la información que viene en un CRM nunca se entera en las áreas de producto. A veces, ¿cómo mejoras o cómo tienes una oferta nueva si no te enteras qué pasa realmente con el usuario? Y se van a hacer, digamos, otro tipo de estrategias para tener, digamos, esa información sobre los usuarios cuando muchas veces la pueden tener de primera mano. En el CRM. En el CRM. Oye, y ahorita hablabas de integraciones. ¿Qué tan complejo? Yo tengo una plataforma, tienes el CRM. ¿Cómo pasas en tu día a día el tema de quién es el dueño de la información? ¿Quién es el dueño de la información dentro del CRM? Porque siempre hay peleas también internas por quién controla el CRM. ¿Cómo lo ves tú esta parte de de quién es el dueño de la información, gobernanza de datos? O sea, ¿cómo empieza ese camino? Aquí voy a regresar a la parte histórica, ¿no? Cuando decíamos ese CRM que era muy pensado en los equipos de ventas, pues usualmente lo contrataba un equipo de ventas y levantaba la mano a IT y o me lo haces o buscamos un proveedor o qué pasa. Hoy en día yo creo que el CRM es de todos, la información tiene que estar alineada y todos debemos de construir la información que por un lado vamos a ocupar y la información que nosotros vamos a aportar. Pero ¿qué es lo que debe tener? Debe haber un equipo digamos, líder que pueda controlar y manejar esa información. Usualmente IT es, digamos, un aliado, digamos, importante en esa parte, porque lo que tiene que hacer es tener un tema de vigilar la consistencia de los datos. Para que un CRM funcione tiene que haber un tema de consistencia de información. Pero en la construcción de esa información tienen que estar involucradas todas las áreas. No puede ser decisión de una sola área, porque ¿qué es lo que va a pasar? Justamente se van a regresar a ver solamente su pedazo del pastel. Su parte del proceso. Su parte del proceso. ¿Qué pasa si en esa parte del proceso muevo algo al principio y después lo demás se me mueve en cascada? ¿Puede suceder? Puede suceder. ¿Y te pasa seguido eso? Todo el tiempo. ¿Y cuál es el problema de que se mueva todo? Que se empiezan a romper las cosas. Empieza a haber puntos de fricción y ¿qué pasa? Se pierde información. Entonces regresamos a un tema de inconsistencia. Y ojo, muchas cosas de los procesos, si les digo que un tema estratégico no está escrito en piedra, un proceso tampoco. Pero ¿qué te permite un buen CRM? Que empiezas a medir y empiezas realmente a visualizar cosas. Si tú identificas dónde estoy perdiendo cierta información, digo, me tengo que regresar, tengo que afinar este proceso y volverlo a trabajar. Entonces en las implementaciones más exitosas que hemos tenido, no es una implementación que queda, la verdad, la primera vez, no. Lo implemento, lo empiezo a trabajar porque es el compromiso también de trabajarlo para que tenga información y cómo voy mejorando ciertas cosas. Y esas mejoras vienen en función de la calidad de la información y también del propio usuario. Muchas veces todos nos enfrascamos en esos beneficios que se tiene a nivel negocio un CRM. Un CRM. Pero, ¿sabes? También el CRM es muy importante. ¿Y por qué te hace crecer tu negocio? También porque facilita la vida del día a día del usuario que lo ocupa. Esa persona de marketing que hace sus campañas va a amar el CRM. Esa persona de ventas, donde un CRM ya no solamente es para pasar información, hoy me puede automatizar tareas. Hoy en día ya hablamos de un CRM que tiene un tema de inteligencia artificial donde me puede dar ya cierto tipo de respuestas automatizadas, donde identifica y ya analiza la data para decirme cómo se está comportando todo mi funnel comercial. Y ese tipo de cosas son cosas operativas del día a día y que eso es el beneficio real. Claro que uno pensaría, un comercial va a querer un CRM porque le va a generar mayores ventas y mayores comisiones. Eso es lo natural. Sí, tiene más beneficio hacia la venta y su comisión, ¿no? O sea, de que va a caer. Pero ojo, tiene otros beneficios muy grandes. Tiene otros beneficios grandes. Pero a veces, si nosotros no logramos implementar un buen proceso y no pensamos también en quién lo va a ocupar, puede ser que él no vea tangible esa forma en su día a día del trabajo. Yo te lo juro, es clave porque en la implementación, si tú no sabes,
qué es lo que puede pasar a veces en implementaciones? Se pueden encontrar ustedes, si van a implementar un CRM, les puede llegar a pasar eso. Ustedes tienen en su cabeza un proceso, ese proceso lo pintaron perfecto, les hace lógica en cuestión de cómo ustedes lo pueden estar viendo, pero no necesariamente ustedes lo van a usar en el día a día. Entonces, lo que puede pasar es que a veces ese proceso que tú tienes en tu cabeza y con un director comercial quiere que se vea de tal manera, no necesariamente es fácil para la persona que lo va a ejecutar. Entonces, tienes que tener como mucho cuidado en sí tomar en cuenta el usuario, porque también es un tema de hábitos. Un buen CRM es un tema de hábitos, no va a quedar nada más la implementación, prendimos, ya está todo listo. Es un tema de consistencia y todo hábito que se va repitiendo consistentemente, tú en tu CRM lo vas usando con una consistencia, todos los días lo ocupas, se vuelve una herramienta muy potente. Y les pongo yo uso mucho una gráfica que lo que nos dice es: ¿qué prefieres? O sea, hoy cantidad de vendedores, porque naturalmente lo que piensa el equipo comercial es, quiero vender más, meto más personas. Y no, lo que tengo que hacer es eficientar el proceso, porque con menos personas, con procesos bien automatizados, lo que decía Jorge, con inteligencia artificial, hoy es muy fácil que con un botón estén llamando con la persona, que al terminar la llamada de la persona ya tengo mi resumen de todo lo que sucedió y el CRM me puede hasta ejecutar ciertas acciones basado en la información de lo que sucedió. Entonces, si lo usamos correctamente, nos puede hacer muy eficientes dentro de las empresas. Pero ojo, es un tema de hábitos y es un tema donde nos puede llevar de 6, 8 meses ya en adaptarnos al CRM, porque la implementación la puedes acabar muy rápido. Sí, o sea, sencilla, pues empresas más grandes puede ser más complejo, si tienes la lógica puede ser, digamos, lo implemento de una manera muy rápida, pero el tema ya es el uso del usuario, ¿no? O sea, ya cuando el usuario prende el CRM y va agarrando su ritmo de todo el proceso que tú dibujaste, él ya lo vive en su día a día. Y que tenga el seguimiento adecuado, porque no hay que dejar solos a los equipos dentro del CRM. O sea, si estamos empujando, es que eso pasa todo el tiempo. O sea, la verdad es que también es parte de mi día a día. Me toca mucho desahogarme contigo en ese sentido, pero es que también sucede mucho. Realmente a veces capacitamos a alguien, utiliza el CRM, tardas en convencerlo, hay que tener esa apertura para tener la retroalimentación de esa persona, pero hay que darle seguimiento también a esos equipos, hay que darle seguimiento a ese mismo proceso, porque es lo que nos va a llevar a irlo mejorando. La verdad, el CRM, desde el más básico hasta el más sofisticado, no importa cómo crezca justamente el CRM de todos modos sigue necesitando de una parte de una persona, de un comercial. Tenemos que acompañarlo, tiene que... Creo que lo hacen muy bien cuando tú pintas. Hay procesos manuales y hay procesos automatizados. Y lo que es manual, sí tiene que ser manual, porque tiene que haber una interacción de la persona que tiene a este usuario dentro del CRM con qué es lo que pasó con él. Y sí tiene que haber una marca que me diga, yo hice algo que después me ejecutó un tema de automatización, ¿no? Pero sí, a veces se piensa, no sé si es más a nivel directivo, a nivel... Sí, yo creo que es a nivel directivo, voy a automatizar mi CRM. Ya tengo un proceso. Y ahí tenemos otra historia que contar, que son los onboardings digitales, ¿no? O sea, vamos a construir un onboarding para que ya todo el proceso llegue digitalmente y fluya naturalmente por un tema de transformación digital. No necesariamente están funcionando bien los onboardings digitales porque ese journey no estuvo pensado correctamente, ¿no? Y es que nuevamente, hacer una acción, digo que todo parece que es también una problemática que se repite, pero a veces sí se va repitiendo bajo contextos diferentes, y es porque no alcanzamos a solventar las mismas, digamos, manías que vamos teniendo. Ese problema del onboarding es porque estamos pensando en el proceso operativo y no estamos pensando en el usuario. No pusiste al centro el usuario porque tú estás pensando en cómo agilizar este proceso operativo. ¿Y ya lo pensaste con cómo él lo usa? Exactamente. Porque y ahí es donde se rompen esos onboardings digitales, ¿no? Y eso sucede todo el tiempo. De hecho, es curioso porque antes de inclusive tener un CRM bien implementado, ya están desarrollando un onboarding. Y es justo donde se empieza a romper, pero gran medida es porque no se piensa en el usuario. Y después también, por otro lado, no se piensa tampoco en la tecnología. La tecnología muchas veces no lo vemos como un ecosistema. Yo también creo que para que un CRM funcione y funcione de la mejor forma, nosotros tenemos que crear ecosistemas digitales. No pensar solamente en un tema de tecnología aislada. Se puede conectar, la mayoría de la tecnología hoy ya se puede conectar. ¿Qué es lo que pasa? Siempre hay un riesgo que en una conexión pierdas algo de información.
Y esa información a veces no es solamente el campo o el dato, a veces es el tiempo, el momento en el cual se sincroniza una información con otra. Y también el pensar las cosas que por separado, porque me puede salir menos costoso, no necesariamente, porque se van gastando en otro tipo de recursos y porque a la larga vas creando también muchos parches que no van siendo sustentables. Entonces, creo que también es un tema importante el decidir la tecnología, y cuando hacemos esos procesos digitales no lo vemos en función de ese ecosistema digital y tecnológico que vive en un solo lugar. Yo con este tema, yo sí estoy casado con HubSpot. O sea, hoy HubSpot a mí lo que me permite es que ellos sigan desarrollando su CRM, porque ese tema de seguir innovando tiene que ser, digamos, constante. Y a veces lo que puede pasar es que cuando yo construyo algo a la medida, no voy a la misma velocidad que ellos. Y entonces, para yo hacer un cambio, tengo que gastar más dinero, más recursos, más tiempo, y capaz que cuando termino ese cambio ya viene otro cambio. Y qué es lo que me permite trabajar con empresas como HubSpot, es que realmente el cambio me lo están trabajando todos los días. O sea, creo que este mes hubo 14 cambios, 15 cambios fuertes en la plataforma de HubSpot. Es interesante, sí, a veces me mueven mucho las cosas también, pero siempre están pensando en cómo hacerte a ti la vida fácil en la ejecución de un CRM. Y sobre todo, ¿sabes qué? ¿En qué tan rápido yo puedo adaptar mi CRM a quizá mi cambio de mercado, mi cambio de usuario? Y eso, una plataforma como HubSpot te da esa facilidad, ¿cierto? Sí, de hecho me da mucha risa porque tal cual como dices, cada vez que uno puede estar entrando a la herramienta, encuentras que hay algo diferente. Y siempre con la idea de darte algo más. Y cuando hablábamos de contexto y cuando hablamos de información, es lo que está buscando. ¿De qué forma podemos aprovechar, uno, tener más información y que esa información se transforme en una acción? Cuando me preguntabas de un trigger, pues realmente es cómo yo hoy defino la información que necesito, pero sobre todo la acción que voy a hacer con esa información. Y HubSpot lo que está buscando siempre es poder aprovechar todo eso. Ese tema de algo a la medida y algo que ya está hecho, es algo que también yo suelo platicar mucho con los clientes. Y es que yo lo viví. O sea, yo mis primeras experiencias, y cuando yo trabajaba, claro, a mí me tocaba trabajar con esos CRMs hechos a la medida. Eran muy feos. Sí, o sea, visualmente... visualmente, pero funcionalmente eran muy, muy malos también. Y el tema es que estaban tan mal estructurados que eran difíciles de usar. No tenían consistencia de información y que después migrarlo a otra cosa, conectarlo con algo más, era prácticamente imposible. Por eso a veces te decía, acaba siendo más funcional un Excel porque es un archivo que puedo subir a ese tipo de CRMs, donde a veces ni siquiera podías descargar de manera correcta la data de ese CRM. Sí, a mí me gusta HubSpot por eso, por la adaptabilidad y sobre todo porque puedo hacer cambios muy rápido. Si en algún momento la empresa decide que sí, el proceso tiene que cambiar, el cambio dentro de HubSpot es muy rápido. O sea, de la noche a la mañana puedes amanecer ya con un nuevo proceso bien estructurado y además hecho, no necesitas desarrollo. Justo. No necesitas la mano de desarrollo. El equipo de desarrollo, digamos, que trabaja con nosotros es maravilloso y los adoro, pero hay cosas en HubSpot que están haciendo la vida más fácil a las empresas. ¿Para qué? Para que se dediquen a lo que saben hacer y que no se preocupen por la tecnología. De hecho, es curioso, ahorita que tocas el tema de desarrollo, es que hoy desarrollo nos ayuda mucho a conectarnos. Pero aparte de conectarnos con instancias que están hechas a la medida, muchas veces. Sí. Ese es el tema. Porque realmente HubSpot, hasta en un tema de integración, tiene una cantidad de conexiones enormes con prácticamente todas las plataformas SaaS. Y cuando entra desarrollo es cuando, híjole, pues me tengo que conectar con esta otra cosa. Necesito hacer cambios, necesito hacer estructuras o integraciones muy precisas, ¿no? Pero realmente no solamente hacer cambios por hacer cambios. Hoy HubSpot lo hace también en función de cómo va cambiando, cómo interactuamos como usuarios con el entorno digital. A eso me refiero. O sea, ellos están estudiando siempre ese proceso como para que a nosotros nos sea más fácil aprovechar las ventajas de desarrollo que ya hicieron en la plataforma. Y eso es mucho más barato que siempre estar haciendo cambios en una plataforma hecha a la medida. 100%. O sea, es muchísimo más económico, es más flexible porque, digo, esa mala idea de es que mejor lo hago yo porque así es a mi medida y es más flexible, es que no es a tu medida. O sea, realmente te vas a tardar. Es que en serio, me ha tocado, te lo juro, 2 campos, 3 meses. Sí, hemos visto eso. Y realmente hoy HubSpot, pues sí, es una maravilla, pero sobre todo eso, o sea, te ayuda a hacer tu negocio escalable. Y creo que regresando en esa problemática donde vemos las cosas muy acotadas,
pocas veces pensamos en la escalabilidad que puede tener las cosas que hoy ya estamos ejecutando. Siempre que alguien me pregunta, y eso es en serio, siempre que alguien me pregunta, oye, ¿qué me recomiendas en términos de tecnología? Y es una empresa chica, es una persona, es alguien que empiece con algo que le permita escalar y que no tenga que estar haciendo cambios ni migraciones. Y por eso yo siempre recomiendo la versión gratuita de HubSpot. O sea, su CRM, sus herramientas de marketing gratuitas les funcionan para alguien que está empezando. ¿Quieres crecer? Creces tu plataforma y vas creciendo de la mano con la plataforma. Por eso recomiendo siempre el tema de HubSpot, porque los voy a llevar a un tema de que la empresa crezca y cuando crezca van a necesitar herramientas más fuertes y ahí ya las tiene. Entonces es interesante que desde cero puedes empezar. Es que es muy bueno eso. O sea, ya tengo las bases, digamos, estructurales para seguir ese crecimiento y va a ser más sencillo. Pero ojo, también yo les diría a muchos, no tengan miedo de demoler. ¿Saben? Porque a veces también me toca ver muchas empresas donde claramente empiezan a tener muchas fricciones. Les da miedo romper. Les da miedo romper. Pero ¿sabes qué? Les da miedo romper algo que ya está mal y que ellos saben que está mal y que siguen desarrollando algo sobre algo que en su estructura de datos está mal. El problema es que la operación es tan grande que lo que hacen es gastar mucho dinero en seguir parchando esa operación. Y les da miedo, lo que tú dices, romper esa operación. Pero no sé si se los explican, sobre todo a dueños de empresas medianas y grandes, que ese crecimiento que ellos esperan a veces tener con esa tecnología que tienen no va a ser posible. Tienen que romper y empezar ordenadamente esa estructura de datos para que puedan crecer, ¿no? Y nos toca ver que nos piden a nosotros desarrollos. Sí. Nos piden desarrollos para seguir haciendo esa estructura mala. Nosotros le decimos, está mal, y les ayudamos en lo que se puede a que sigan operando, porque lo que quieren seguir es operando ese ingreso que está en la panza, y ahí es el miedo. O sea, ¿cómo puedo romper esa estructura? Claro, porque hoy puede ser que tengas una dependencia, hoy ya has crecido de cierta forma con esos vicios. Pero el tema es que justamente sostener ese vicio va siendo como más complejo y a la larga va a acabar siendo más costoso, porque ¿qué es lo que puede pasar? Pues, a lo mejor si tú sigues bajo esa estructura, justamente también es un riesgo de que llegue alguien al lado que sea más, porque existe una palabra muy importante, eficiencia. El hacer estos cambios estructurales nos dan un tema de eficiencia. Y cuando yo hablo de eficiencia, hablo de un tema de optimización de recursos. Y esos recursos pueden ser personas, tiempo, lo que tú me digas, que todo eso acaba siendo dinero. Dinero. Entonces cualquier negocio lo que espera es tener más dinero, de ser más redituable. Todos buscamos un tema de eficiencia operativa que me va a dar un tema de mayores ingresos. Entonces, si tú no eres eficiente, tú no vas a ser tan rentable y el de al lado, ¿qué crees? Puede tener un mayor crecimiento porque logra ser más eficiente. Y esas son las cosas que se tendrán que valorar. Y va a llegar un punto donde ya no puedes continuar, digamos, con ese ritmo. Y yo lo quería nada más, y rápido, y a ver si ahorita concluimos todo el tema del CRM, yo haría un equipo beta. En esas operaciones que son muy grandes y que realmente ya no se pueden romper, es un equipo aislado para ir migrando poco a poco esa estructura. Y esto te va a dar la eficiencia de lo que puedes estar necesitando. Inclusive te ayuda a tener esos procesos de optimización. Te ayuda realmente a poder ir midiendo qué cosas tienes que cambiar para que de esa forma simplemente ya puedas hacer esos ajustes y ya lo puedas implementar, digamos, ya en toda una operación. Eso es algo muy recomendable, sobre todo en operaciones muy grandes. Dos cosas, las que tú digas que le puedas recomendar a alguien que está pensando romper su CRM porque quizás su estructura ya se dio cuenta que no es la correcta, o alguien que está empezando. ¿Qué les pondrías, digamos, sobre la mesa en un tema de recomendación con el CRM, lo que platicamos hoy? Su estructura, su operación, todos van a tocar eso. ¿Qué les recomendarías a estas personas? Lo primero, una reflexión sobre lo que pueden ver y no ver. Porque creo que la forma en la cual tú vas a evaluar si hoy tu tecnología, tu CRM, es el adecuado y es el que está siendo funcional, evalúa. Hoy tienes la información que necesitas para que tu negocio sea eficiente. Hoy logras ver todo el proceso, todo el viaje del usuario, ¿sí o no? Empieza a evaluar realmente esa parte. Si hoy no te da la respuesta, no tienes la visibilidad de eso, no lo tienes. O sea, creo que eso es lo primero. Ahí tengo que romper y empezar. Claro, porque es un tema de análisis. Hoy me da data, hoy me da visibilidad. Hoy puedo sacar findings que me ayuden a mejorar mi negocio a partir de esto, ¿sí o no? No te sirve. Necesitas hacer algún cambio. Necesitas trabajar con Jorge. Exactamente.
Dos, ese tema de miedo. O sea, hoy, ¿qué es lo que te quita el miedo? Es un tema de confianza. Si el cambio que vas a hacer, ya ves, ese dicho, dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. No, olvídate de ese dicho. Realmente hoy, si entiendes que tienes una serie de problemáticas, más bien hay que trabajar y hay que definir esas tres partes. La tecnología no es aislada. Entonces, quítate el miedo. ¿Y qué es lo que te va a dar confianza? Que vas a tener que trabajar siempre estas tres cosas. Si tú no trabajas esas tres cosas, es donde vas a fracasar. Pero si tú realmente trabajas en función de construir un proceso en conjunto, capacitar y tener las habilidades y la retro de tus equipos de trabajo y tener la tecnología adecuada, que sea sustentable, que sea un ecosistema y que puedas escalar, es la clave del éxito. Eso te va a quitar ese miedo, pero tienes que tener esa conciencia de tener esas cosas. Y tres, un tema de compromiso. Sí. O sea, debes de tener un compromiso para utilizarlo, para darle seguimiento y para irlo mejorando. Porque muchas veces estos cambios no son a corto plazo, son a largo plazo, pero realmente eso te va a ayudar. O sea, tener esa constancia y tener objetivos claros para que entonces sí empieces a medir. Y entonces repites el ciclo. Ahí sí voy a empezar a medir, si empiezo a tener esa trazabilidad de información de cosas para poder realmente decidir si hago este cambio o no hago este cambio. Y ahí la conversación se empieza a poner rica, porque nos pasa, ¿no? Y ya con esto igual nos despedimos, pero nos pasa que hoy nos sentamos en mesas directivas para analizar funnels completos. Y entonces la discusión ya no es en torno a si marketing hizo, si ventas no hizo, sino ya realmente están viendo cómo optimizar el proceso. Ya tienen indicadores, esos indicadores me hacen que trabaje la acción que realmente me va a mover ese número, y eso es un círculo virtuoso. O sea, es un círculo virtuoso que realmente te va a llevar en un proceso de crecimiento. Creo que nos tenemos que despedir. Me encantaría, digamos, seguir platicando. Creo que el siguiente tema también va a estar interesante, no se lo pierdan. Va a ser sobre equipos de marketing y operaciones de marketing, cómo ocupan el CRM. Y eso es clave. Nos vamos a meter ya a temas de personalización, de segmentación, de realmente cómo toco al usuario, yo desde el equipo de marketing, y sobre todo cómo te va a ayudar a ti el CRM a ser más eficiente. Meramente marketing, no te lo pierdas. Inbound Flow. Gracias, George. Gracias a ti, Jules, y nos escuchamos. El que sigue. El que sigue. Gracias. Hasta luego. Chao. Bye.